Buenos días. Antes que nada quería agradecer a los organizadores de esta actividad y también, por supuesto, al público. Es muy importante esta convocatoria, lo cual demuestra el interés y el compromiso con esta temática. Antes que nada, yo quería pedir disculpas por el doctor Martiniano Terragni, que por problemas personales estaba anunciado que iba a participar, él no pudo llegar. Y en relación con mi experiencia profesional, si bien yo voy a tratar de hablar de los estándares internacionales y legales en la Argentina, la mayoría de mi trayectoria profesional tiene que ver con el ejercicio en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Como bien anticipó el licenciado Nino, yo me desempeño con una comisión integrada por docentes y abogados. La comisión está a mi cargo, especializada en la cuestión juvenil, y en esa especialización nosotros, dentro del ámbito de la Facultad de Derecho, patrocinamos a niños y a niñas víctimas de delitos. Patrocinio es un servicio jurídico gratuito y justamente la mayoría de estos casos que nos tocan atender están vinculados con el abuso sexual infantil. Aparte de eso, yo he intervenido en este proyecto como consultor de UNICEF. Bueno, antes que nada yo quería referir algunas cuestiones que tienen que ver con algunos principios generales que tenemos que tener en cuenta para abordar estas temáticas. Algo ya se hizo referencia previamente, pero permanentemente vamos a tener una tensión, ¿no?, que hay que trabajarla, desarrollarla, pensarla, entre la protección del niño o la niña víctima del delito de abuso sexual infantil y las garantías procesales y sustanciales del imputado sometido a un proceso penal. Y en esto hay que, de alguna manera, trabajarlo, y lo vamos a abordar en las diferentes cuestiones que desarrollemos, cómo superar estas tensiones o cómo pensarlas. Me pareció muy valioso lo que decía el licenciado Nino, que es un poco cómo lo venimos trabajando nosotros desde el ámbito de este proyecto entre UNICEF y la Asociación por los Derechos Civiles, que es la idea de que no hay que tener moldes estáticos, rígidos. Hay que analizar un poco las circunstancias en cada una de las jurisdicciones, incluso dentro de cada una de las jurisdicciones, las problemáticas, las culturas, las experiencias. Por eso, si bien vamos a empezar con estas exposiciones, la idea después es tener un arduo intercambio de experiencias, prácticas, de alguna manera, para poder precisar cómo deben abordarse estas cuestiones en cada uno de los lugares, y aparte depende también de las circunstancias de cada caso. Es decir, nosotros que nos hemos trabajado, cada vez lo estábamos comentando con Virginia, siempre encontramos casos y matices de ese caso que nos sorprenden, que no los tuvimos en otros casos. Y esto un poco lleva a repensar siempre el abordaje. Y en este sentido no solo es importante la protección del niño o de la niña víctima, sino que algo que también estamos desarrollando en los últimos años, la participación. Porque no es solo que el niño o la niña víctima es llamado al proceso casi como un objeto para extraerle la prueba y después de alguna manera no hay ningún tipo de contacto, sino también darle la posibilidad al niño de que participe en este proceso como un actor. Importante, obviamente, esto depende de la madurez que pueda tener el niño o la niña para desempeñar este rol. No estoy pensando que pueda desempeñar este rol un niño de 2, 3, 4 años, pero en algunos casos que ya los niños o las niñas víctimas son adolescentes, pueden tener un interés en participar en este proceso como actores procesales en las figuras de querellante, particular damnificado, de acuerdo a la normativa procesal. Y una cuestión ya quería comenzar a señalar un poco para pensar estas tensiones, es que esto a veces nos obliga a abandonar ciertos principios rígidos que se tiene desde alguna manera desde la práctica tradicional del derecho penal, y una es la determinación del hecho. Con las personas que trabajamos en los casos de abuso sexual infantil, es muy difícil que el niño o la niña precise con suficiente detalle la cantidad de abusos, en qué momento ocurrió cada uno de los abusos, en qué lugar ocurrieron a veces esos abusos. Muchas veces hacen referencias genéricas de una etapa de que sufrieron los abusos, detallan el autor, detallan por ahí la modalidad, pero
pueden recordar que fuera por la mañana, por la tarde, pueden recordar más o menos la fecha, y a veces en este sentido lo que hemos trabajado es tratar de ubicarlo con un cumpleaños, de alguna manera con la trayectoria escolar, pero es muy difícil que precisen el día. A veces hemos tenido suerte, digo, porque sí, a veces es bastante controversial esta indeterminación de los hechos, pero hemos tenido casos donde los niños llevan un diario íntimo y eso permite por ahí identificar con mayor suficiencia la determinación de los hechos. Pero esto lo traigo como una problemática que la vemos, y es una cuestión que nos obliga a repensar estos moldes rígidos del derecho penal que exige, ¿no?, tradicionalmente, si vamos a los clásicos libros, de que se precise suficientemente el hecho. Lo que queremos remarcar es que en los últimos años, y vamos a ver algunos ejemplos concretos, se estuvo avanzando en esta temática. Queda mucho por trabajar, por pensar, pero podemos decir que la realidad en la Argentina ha ido variando, ha ido evolucionando, tanto del ámbito normativo, con estas reformas procesales, incorporando la declaración del niño por mecanismos específicos como la cámara Gesell o sistemas de circuito cerrado que podrían estar cumpliendo con el rito procesal, como también ciertos avances propios de la jurisprudencia, reconociendo ciertos estándares en las normas internacionales o, de alguna manera, ciertos principios que también se fueron reconociendo en la jurisprudencia internacional, por lo cual vemos que hay un progresivo avance en el reconocimiento de los niños y niñas víctimas. En este sentido, y ya se ha remarcado la importancia de, como para investigar estos hechos, la declaración del niño o la niña víctima, porque es el principal elemento para determinar en muchos casos la autoría de los hechos, porque probablemente la materialidad del hecho pueda determinarse por diferentes elementos de prueba, como pueden ser a veces ciertos daños psíquicos que pueda sufrir la niña o el niño, que demuestren que haya sido victimizada, como también puede ser que dar de alguna manera reflejo este acto de abuso sexual mediante ciertos rastros que puedan haberse provocado ciertas lesiones en el cuerpo de la niña o el niño víctima, en el caso de que haya producido una penetración. Sin embargo, la autoría, y esto es una problemática frecuente en el abuso sexual infantil, como el develamiento del hecho de abuso sexual infantil no se produce en forma inmediata, sino que a veces se produce sucedido varios años, a veces en muchos casos que nos han tocado trabajar, la autoría queda determinada en muchos casos principalmente por la declaración del niño o la niña víctima. Es muy difícil que en los casos de abuso sexual infantil se encuentren de alguna manera lo que se conoce algún tipo de rastro fluido que podría verificar la identidad del autor del abuso. Esta es una particularidad del abuso sexual infantil que lo diferencia de la investigación de otros delitos. Entonces, la declaración del niño o de la niña víctima pasa a ser un elemento de prueba fundamental. Y la modalidad en que se cometen estos hechos de abuso sexual infantil, en donde es muy probable que el autor tenga un gran dominio de la situación del hecho, lo que ocasiona es que sea muy difícil que existan testigos, porque el autor comete estos hechos en la intimidad y conoce bien los horarios de las diferentes personas, los horarios del niño, entonces es muy difícil que haya testigos de esta situación de abuso sexual infantil. Por eso hay que fortalecer muchas veces y proteger esta declaración del niño y la niña víctima, porque resulta ser una prueba fundamental en la investigación de estos hechos. Sin embargo, a mí me gusta siempre destacar, porque a veces pareciera que fuera la única prueba, la declaración del niño o la niña víctima, y en realidad si uno indaga puede encontrar diferentes elementos probatorios que a mí me han servido en diferentes causas. Podemos después discutir qué relevancia puede tener, si algunos son más útiles o menos útiles que otros, o si tal vez alguno puede parecer que no sea lo más aconsejable, pero yo les cuento al menos la experiencia forense que hemos tenido nosotros cuando hemos trabajado con estos casos.
Y en este sentido hemos siempre tratado de robustecer, ¿no? Complementar esta declaración del niño o la niña víctima con otros elementos colaterales, ¿no? de prueba, como puede ser, por ejemplo, el diario íntimo del niño o la niña víctima, que a veces niños por ahí de edad adolescente llevan un diario íntimo, y hay que indagar si en el caso que nos toca trabajar existe en ese caso este diario íntimo y si se pueden obtener elementos de prueba sobre la base de este diario íntimo. Por ahí, en casos de niños de menor edad, lo que hemos utilizado, por ejemplo, es si han dejado algunos dibujos llamativos, y esto se puede preguntar, puede ser que esos dibujos después puedan ser objeto de algún estudio también complementario. Aparte, bueno, hay que relevar toda la información tanto en el ámbito educativo, ¿no? Porque puede ser que en el ámbito educativo ya el niño haya dejado señales de estos hechos de abuso sexual infantil a través de su comportamiento o de su, de alguna manera, trayectoria educativa, porque muchas veces los casos de abuso sexual infantil tienen ciertas repercusiones en la evolución educativa. Entonces, este es un elemento también a indagar. También revisar bien la historia clínica, si el niño ha tenido algún tipo de atención, porque algunos, de alguna manera, hechos de abuso sexual infantil tienen algunas consecuencias médicas. Esto hay que estudiarlo con suficiente detalle, pero hay que tratar de recolectar también esta información. En otros casos también lo que tratamos de indagar, lo que procuramos es, si bien no puede uno acreditar por medio de testigos, porque estos hechos ocurren en la intimidad, el suceso de abuso, uno puede acreditar las consecuencias del abuso sobre la base de testigos. Y en este sentido puede haber familiares, amigos, vecinos que nos relaten, por ejemplo, cambios en el comportamiento, más allá de que puedan reproducir el relato del niño, pero también cambios en el comportamiento del niño o la niña, o fotos que también puedan evidenciar. En un caso que estamos interviniendo recientemente, es un caso de una niña que comenzó a ser abusada por el padre. La niña, a partir del abuso, empezó a cambiar la forma en que se vestía, la forma en que de alguna manera se cortaba el cabello, y son todos elementos a tener en cuenta, junto con la declaración de la niña, donde uno puede presentar la foto de la niña antes y después de este presunto abuso, y puede ser un elemento de prueba. Lo que pasa es que esto requiere de alguna manera tener varias entrevistas con la familia de la víctima, o incluso con la víctima, para ver cómo puede uno acreditar estos elementos de prueba. Y en un reciente caso, por ejemplo, también es importante la declaración del psicólogo que está interviniendo, porque si desde un primer momento el niño o la niña víctima de abuso sexual infantil comienza un tratamiento, el psicólogo obviamente tiene que llevar una historia clínica y a su vez va a tener mucha información sobre las secuelas de este abuso sexual infantil por el cual está tratando al niño o a la niña. Y después vamos a trabajar con más detalle, y esto lo va a explicar mucho mejor que yo la doctora Virginia Berniller-Blo, los informes que pueden hacer los profesionales de otras disciplinas, especialmente el informe sobre la cámara Gesell, sobre la declaración del niño o la niña víctima, que nosotros siempre defendemos, esta es mi postura y también la de Martiniano, que tiene que hacer cierta valoración sobre la verosimilitud del relato, según obviamente justamente las técnicas que se administran, las reglas de la psicología, y a su vez también lo que se denomina, bueno, la evaluación sobre las secuelas que puede tener el hecho de abuso sexual infantil, verificar si hay elementos que acreditan la victimización sexual del niño, que a veces pueden existir o no pueden existir o no pueden ser tan manifiestos. Hemos tenido casos donde el niño ha relatado un hecho de abuso sexual infantil, se ha considerado verosímil la declaración, pero no han encontrado secuelas de este abuso. Esto no ha ocurrido en casos de niños de muy temprana edad, que por ahí no vivieron la experiencia como traumática y la vivenciaron más como un juego. Y para que, bueno, un poco demostrar más allá de mi experiencia profesional, acá es meramente una noticia, pero fíjense, digo, que esta idea del uso del diario íntimo como elemento de prueba
en un caso que acá trasciende mediáticamente, también ha sido de utilidad. Y esto para demostrar que de alguna manera esto puede ser utilizado en las causas judiciales y hay que relevar la existencia de por ahí este elemento de prueba en las causas que nos toque trabajar. Ahora vamos a desarrollar un poco la idea de los estándares internacionales de derechos humanos que se han venido reconociendo en los últimos años, con una idea que venimos trabajando. Yo también integro la cátedra docente de la doctora Mari Belov, que es la idea de que hay un conglomerado de principios, normas, que comprenden un corpus juris de protección de la infancia, y esto es de acuerdo a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes precedentes, pero en particular en relativo a los niños o a las niñas a partir del caso Villagrán Morales, pero después sucesivamente interpretado de que las normas de protección de la infancia no se reducen al artículo previsto en la Convención Americana, sino que conforma la Convención de Derecho del Niño y un conjunto de instrumentos complementarios de esta Convención de Derecho del Niño que específicamente hablan de la protección de la infancia e incluso en situaciones de abuso sexual infantil, como son las directrices de los niños víctimas y testigos del Consejo Económico Social. Y esto es para tener la idea de que la protección de la infancia está suficientemente arreglada por las normas internacionales de derechos humanos. Y lo que hay que trabajar es cómo implementar estas normas. No es que nos faltan a veces principios, normas, declaraciones, sino que está expresamente previsto y lo que hay que trabajar es cómo llevarlas a la práctica. Antes que nada hay que partir de ciertos artículos que son básicos de la Convención de Derecho del Niño, que lo vamos a ver muy rápidamente, que son el artículo 19, el artículo 34 y el artículo 39, que, como ocurre con muchas normas de derechos humanos, dicen todo, pero no dicen nada, en el sentido que son muy genéricas y establecen estándares muy generales, y el desafío es cómo llevarlos a la práctica después de esos estándares, y por eso la importancia de la complementariedad con otros dispositivos o normas más específicas. Pero lo importante es que este artículo 19 de la Convención de Derecho del Niño, que antes aparecía en pantalla, establece ciertos estándares que han sido interpretados por el Comité de Derecho del Niño, y una primera idea que hay que desarrollar, que el procedimiento, ¿no?, en donde se investiga un hecho de abuso sexual infantil, tiene que ser favorable al niño. ¿Qué quiere decir que sea favorable al niño? No puede interpretarse como que todo caso de abuso sexual infantil tiene que terminar con una condena, porque puede ser que el imputado sea inocente, ¿no? No es esa la idea que está desarrollando el Comité de Derecho del Niño. Lo que a nuestro juicio está interpretando es que tiene que ser, de alguna manera, privilegiarse siempre la protección del niño o niña víctima durante el proceso y evitar su victimización o revictimización en la búsqueda de los elementos probatorios. Esta es la idea de que sea favorable al niño, de que muchas veces, el proceso penal tradicionalmente no se preocupaba por la víctima en el proceso penal. Era meramente un objeto, un convidado de piedra, como decían los procesalistas. Y esta idea que marca el Comité de Derecho del Niño es que hay que preocuparse fundamentalmente en el proceso penal del niño o la niña víctima, que debe desarrollarse una investigación seria, que debe protegerse la intimidad del niño o la niña víctima. Y acá es un punto muy importante, porque una de las modalidades del abuso sexual infantil es el aprovechamiento de la inmadurez, que antes era el caso de estupro, conocido tradicionalmente en el Código Penal, que era cuando se aprovechaba el autor de la inmadurez de la víctima, obteniendo de alguna manera este consentimiento viciado por una diferencia de edad, una diferencia de madurez. Pero no había un ejercicio de la violencia. En estos casos, en los donde se investiga el aprovechamiento sexual por la inmadurez, tradicionalmente se termina investigando la vida sexual de la víctima, del niño a la niña víctima. Lo vimos por ahí en el caso que trascendió más mediáticamente de General Villegas, que algunos sostenían que era la modalidad de estupro, pero después la calificación del fiscal fue en otro sentido, pero donde por varios días la investigación, en vez de centrarse en la conducta terrible que habían cometido los
presuntos autores, se terminó investigando la vida sexual de la víctima, que justamente tiene que ser protegida, y esto es lo que nos marca el Comité de Derecho del Niño. Hay que proteger siempre la intimidad de la víctima, y por eso hay que repensar un poco esta figura y la intervención que se tiene en esta figura, para que al final la investigación no se centre en la víctima y en su vida sexual. Acá también hay otros artículos de la Convención de Derecho del Niño donde hacen referencia a esta idea de que el Estado debe proteger al niño o a la víctima, niño o niña víctima, y como hacían referencia a los expositores precedentes, asegurar su reintegración y recuperación. Y esto no solo abarca la atención psicológica o médica, que por ahí es la más inmediata, sino también la inserción educativa, porque el niño o la niña víctima, y esto nos ha ocurrido en muchos casos, después tiene graves problemas en su trayectoria educativa por las consecuencias que genera el abuso. Y entonces, ¿cómo abordar estas tareas? Porque nos ha ocurrido que los niños o niñas víctimas, por el hecho traumático del abuso, por todo lo que implica la intervención judicial, muchas veces terminan no asistiendo al establecimiento educativo y quedan libres. Entonces, ¿cómo trabajar con esta cuestión? ¿Qué tiene? La niña o el niño víctima tiene que repetir el año, entonces sufre una nueva consecuencia por el hecho traumático, es decir, le estamos sumando un nuevo perjuicio. O hay que dejarlo pasar. No, porque, bueno, pobre niño o niña sufrió este hecho y hay que dejarlo pasar, lo cual también afecta su trayectoria educativa, porque en los años subsiguientes él va a sentir, es muy probable que sienta este déficit educativo. Por lo cual digo, hay que pensar cómo abordar también esta cuestión en el ámbito educativo y no quedarse meramente con la cuestión psicológica o médica, que por ahí es la que es más visible, pero también es problemática. Y otra cuestión que tampoco hay que desatender es que el hecho traumático afecta al niño, pero también afecta a toda la familia. Más allá que hay casos de abuso sexual intrafamiliar, o también pueden ser extrafamiliar, pero el caso afecta a toda la familia, y toda la familia muchas veces necesita un tratamiento, un seguimiento, un abordaje, para poder contener al niño y también contenerse a sí mismo, porque es traumático muchas veces para los integrantes de esa familia. Y una cuestión que tiene especial también aplicación, si bien no es uno de los artículos previstos para las cuestiones vinculadas con el abuso sexual infantil o otras formas de violencia contra la infancia, el artículo 12 genéricamente habla del derecho a ser oído, el derecho a participar en todo procedimiento, y esto también tiene que estar de alguna manera reconocido cuando estamos trabajando con niños o niñas víctimas, de la posibilidad de que el niño o la niña víctima pueda actuar en el proceso, y esto implica la posibilidad de constituirse, como hacía referencia previamente, como querellante, y acá se tuvo que de alguna manera saltar un escollo tradicional del Código Procesal Penal que exige que los niños o las niñas, por ser incapaces, actúen a través de sus representantes legales. Pero ¿qué pasa cuando el representante legal es la persona que comete el abuso, o como también nos ha ocurrido, que por ahí no comete el abuso, pero lo niega, lo oculta? Es problemática la situación de abuso. A nosotros nos ha tocado trabajar en casos de, por ejemplo, de que el abuso sexual lo comete un padrastro y la madre del niño o la niña víctima también se ve sometida a una situación de violencia, donde por ahí no puede constituirse como parte querellante o no tiene la intención, o de alguna manera niega esta situación de abuso o la encubre. Entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando el niño o la niña víctima quiere realmente participar de ese proceso? La posibilidad de participar, pero presentarse directamente. También en otros casos nos ha tocado trabajar en casos de abuso sexual infantil de niños o niñas que han sido abandonados o en situación de calle, que también, digo, a la falta de representante legal, pueden tener la voluntad de presentarse por sí mismos. Y una cuestión particular, y en esto todavía tenemos jurisprudencia discordante, algunos nos han dado la razón, otros no nos la han dado, es qué pasa con la posibilidad de que se constituya de alguna manera como parte querellante una persona cercana al niño, que demuestre de alguna manera que es un referente del niño, pero que no es un representante legal. Por ejemplo, una abuela, por ejemplo, una tía del niño o la niña víctima que ha convivido, y esto nos ha ocurrido en casos de niños o niñas muy chicos, de muy temprana edad,
en donde los padres, se produce la denuncia de abuso sexual infantil, pero los padres o los representantes legales por ahí están involucrados o no quieren constituirse como querellantes, pero hay esta tercera persona que es referente del niño que sí desea constituirse como querellante. Entonces, se podría saltar este escollo, y bueno, en algunos casos nos han aceptado la legitimación o ampliado la legitimación para constituirse como querellantes a personas que demuestren que son referentes de los niños o las niñas víctimas, lo cual favorece el acceso a la justicia de este niño que por sí solo no puede, porque por ahí es un niño de muy temprana edad. Y también que quiero destacar también esta reforma legal reciente que demuestra cómo de alguna manera vamos avanzando, vamos dando pasos en el reconocimiento de estas situaciones de abuso sexual infantil y la problemática, con esta posibilidad de que la prescripción de alguna manera se suspenda hasta que el niño o la niña víctima adquiera la mayoría de edad, que hoy en día es a los 18 años. Es una reforma legal muy reciente y que en los casos de abuso sexual infantil es muy importante porque los niños o las niñas víctimas están en una situación de extrema indefensión si sus padres no hacen la denuncia o no participan del proceso. Entonces, recién un niño o una niña es muy difícil que denuncie por sí solo este hecho, pero acá se le está dando ya la posibilidad legal de que puedan denunciar cuando ya sean mayores de edad y este hecho no haya prescripto, porque en muchos casos ocurrió que la denuncia se produce cuando el joven recién puede denunciar y el hecho lamentablemente prescribió. Y en esto hay que destacar que nos ha tocado trabajar en casos donde han pasado varios años del momento de los sucesos e igual se han podido avanzar en estos casos a través de las declaraciones, de diferentes elementos de prueba, de pericias, que han podido, porque muchas veces se piensa, no, pero después de 4, 5, 10 años del momento de los hechos ya no se puede avanzar. No, hay que ver qué elementos de prueba se han recolectado y hemos podido trabajar con esos casos. En particular con un caso de un niño que fue víctima también en un ámbito educativo y pudo denunciar el hecho recién 10 años después de cometido el hecho. Afortunadamente el hecho no había prescripto todavía en el momento que formuló la denuncia y está avanzando la investigación. Estamos por fijar fecha de juicio en este momento. Y con esta intención un poco de ver cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos, yo les quiero traer un caso, porque muchas veces por ahí hablamos genéricamente de cuáles serían los estándares, pero hay un caso donde la Corte Interamericana, un caso relativamente reciente en México, Rosendo Cantú, fijó estándares específicos del abordaje de la justicia respecto de los niños o niñas víctimas. Es un caso de violencia contra una mujer que encima también tenía la vulnerabilidad de ser niña en ese momento del hecho. Un caso, los hechos son muy, muy terribles, un caso de abuso sexual muy violento, cometido por personal militar en México. Pero más allá de las cuestiones precisas respecto de los hechos, es importante que tengamos en cuenta qué estándares marcó la Corte Interamericana que, como bien saben, son de aplicación obligatoria de acuerdo a la jurisprudencia que viene sosteniendo la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. En particular que la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro que le brinde privacidad y confianza. Es decir, la idea de que la declaración de la víctima siempre debe ser protegida y en este punto hay que trabajar porque esta declaración tiene que ser protegida en todas las instancias procesales. Y se tiene que volver a producir la declaración de la víctima, que esperemos que no, porque siempre es importante tratar de que se videofilme y se reproduzca en el juicio, pero si se tiene que producir en el juicio oral, es importante que también en el juicio oral se proteja esta declaración de la víctima en la mayor medida posible, y acá también debemos discutir cómo proteger esta declaración, pero evitando la confrontación con el imputado. Es una de las cuestiones principales a atender en el trato que tiene que recibir esta víctima. Por eso son cuestiones que van a veces más allá de la cuestión normativa o formalista, sino que también tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con las actitudes del abordaje, la contención que tiene que tener la víctima, por ejemplo, en ese ámbito a través de personal especializado que la contenga en el momento que tenga que prestar la declaración. Esta es una cuestión a tener en cuenta.
Y una problemática particular que advierto, que la quiero ya señalar, es que muchas veces los casos de abuso sexual infantil que a mí me ha tocado intervenir tienen una demora de trámite, como ocurre con otras causas, que van de 3 a 4 años. Entonces se produce la declaración del niño o de la niña, supónganse que es un adolescente de 16, 15 años, y se lo protege a través de la Cámara Gesell. Ahora, como el proceso demora, y ocurre que muchas veces el imputado no esté privado de la libertad, y en esto no nos vamos a oponer porque es una cuestión que tiene que ver con las garantías, digo, no creo que sea aceptable que haya delitos excarcelables si uno hace una interpretación de nuestra Constitución, pero desde ya estas causas no tienen prioridad, como si la tienen las causas que tienen personas privadas de libertad durante el proceso. Entonces pasan 3 o 4 años y cuando llega el momento del debate, el niño ya no es más niño. Entonces perdió esta protección especial y puede llegar a ser convocado a declarar, y incluso como es convocado a declarar cualquier testigo, por más que sea la víctima, y confrontarse con el imputado. Y en este punto yo creo que ahí se estaría perdiendo este estándar que marca la Corte Interamericana. Y yo creo que hay que también poner énfasis, y esto lo señalamos siempre en todas nuestras charlas y exposiciones, en darle algún tipo de prioridad también a estas causas, en donde las víctimas son menores de edad. Porque igualmente no creo que la magnitud de causas sea tan importante que colapse la justicia por darle esta prioridad, y creo que se justifica una intervención rápida por la gravedad del hecho y lo que implica esto para el niño o la niña víctima. Pero bueno, es una cuestión a pensar, a reflexionar. Después, bueno, esta idea que yo les marcaba, que tratar de que la declaración del niño o la niña víctima sea videofilmada para evitar su reiteración. Y acá hay un punto que hay que también trabajar o pensar, es que, bueno, se filma esta declaración del niño o la niña víctima. ¿Qué ocurre si el tribunal oral, como nos ocurre muchas veces, quiere una nueva declaración? Yo creo que ahí la postura tiene que ser, primero, la exhibición de esa anterior filmación, ¿no? A ver si después de esta exhibición de esta anterior filmación necesitan que el niño dé más detalles, necesitan hacerle alguna pregunta, y en ese caso, si es necesario que el niño vuelva a declarar, que declare sobre cuestiones que no relató. ¿Por qué es necesario? Si hay una declaración de un niño o una niña filmada, supuestamente, vamos a debatir cómo hacer de alguna manera este acto que respete las garantías, permitiendo que participen en esta declaración el imputado, su abogado defensor, pero si fue adecuadamente filmada con una intervención del profesional especializado, ¿por qué es necesario que el niño o la niña vuelva a declarar sobre lo mismo? Y aparte, esto desde un punto de vista de confiabilidad de la prueba, es más confiable la declaración del niño cuando es más cerca del suceso que posteriormente, a menos que traigamos una circunstancia que a veces nos ha ocurrido a nosotros, que el niño cuando vio que la causa avanza, que cuando vio que hay medidas de protección, cuando por ahí en esa causa se adoptó una medida restrictiva de la libertad del imputado, por ahí pasó el tiempo y cuenta más elementos porque se siente más confiado. Pero ahí estaríamos preservando el derecho del niño a ser escuchado. Pero si el niño lo que va a contar va a ser exactamente lo mismo que fue grabado, que a veces obviamente no va a ser exactamente lo mismo porque nadie hace un relato igual sucedido un tiempo, ¿por qué es necesario someterlo a una nueva declaración si eso está filmado? Si hay problemas con la filmación, si hay problemas que la defensa no ha participado, son cuestiones diferentes. Pero yo creo que si se ha filmado hay que evitar de una manera esta nueva declaración del niño, y en todo caso, si es necesario, lo considera necesario el tribunal, alguna de las partes, hacerle alguna pregunta, alguna indagación, ver algún detalle, preguntarle al niño solo sobre estos aspectos, que no fueron indagados en esa primera declaración del niño. Y también nos marca que se brinde atención médica, sanitaria, psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada, que acá también es importante la idea de que la atención sea en forma continuada, que no sea solo que atiendemos a la víctima en el momento en que ocurrió el hecho y después no hay un seguimiento, porque después, ¿qué es lo que ocurre en varios casos que nos ha tocado trabajar? La retractación.
el niño o la niña víctima, por determinadas presiones familiares, sociales, falta de recursos, presiones que puede realizar el imputado, familiares del imputado, se termina retractando si no hay una contención del niño o la niña víctima. Y esto después complica la investigación. Acá también otro estándar que nos marca la Corte Interamericana. Se realiza inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado. Fíjense la idea de que marca la Corte Interamericana, el estándar fuerte que marca de la inmediatez de este examen. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo muchas veces complota con que el niño se olvide de determinados sucesos o determinados elementos que podrían ser obtenidos, no son obtenidos. Muchas veces ciertas lesiones físicas que se producen, si en el caso de que el abuso sexual sea muy reciente, desaparecen al poco tiempo. Entonces hay que trabajar y hay que lograr que se pueda realizar exámenes a veces lo más inmediatamente posible. Y acá, bueno, vamos a ver un poco con la doctora Bernier-Leblanc de que a veces para la declaración del niño o la niña víctima es importante también recolectar ciertos elementos de prueba colaterales, complementarios, que también nos permitan cierto abordaje. Entonces acá también hay una tensión en hacerlo enseguida, pero también esperar un tiempo para aprovechar esa entrevista, porque por ahí después uno se hace la entrevista y podía haber obtenido un montón de información, como podría ser diarios íntimos, dibujos, que uno los podría poner en juego en esa entrevista y no los hizo porque fue muy rápida esa entrevista. Esta es una cuestión a resolver y que depende muchas veces de los casos, de los recursos, de las prácticas que se tengan. Acá es importante que se documenten, los marca la Corte Interamericana, y coordinen los actos investigativos. Y en relación con la documentación, lo que ponemos énfasis, y esto lo pusimos específicamente en las guías de buenas prácticas, es que todos los actores, efectores, todos los que intervengan en un caso de abuso sexual infantil, siempre documenten su intervención, el estado en que estaba el niño, la niña, por ahí las personas que acompañaban a este niño, el estado psicológico, emocional, físico, digo, porque a veces nos ha pasado que hemos convocado a juicio a las personas que han intervenido en la intervención inmediata y nos decían, en el juicio nos decían, nosotros veíamos que el niño estaba golpeado, pero por ahí la persona que recibió la denuncia no dejó esta constancia. Por ejemplo, puede ser un docente, no dejó constancia del golpe, o en dónde estaba este golpe, o de alguna manera el tipo de golpe, de acuerdo a los conocimientos que pueda tener básicos. Pero es importante que todas las personas que intervengan documenten de alguna manera, la mayor información posible que puedan obtener de acuerdo a su intervención. También, si el niño o la niña hace algún relato espontáneo del hecho, dejen registro con las palabras que utiliza el niño o la niña. No es adecuado, digo, y esto lo vamos a ver seguramente con la doctora Bernier-Leblanc, muchas veces que se interroga al niño, porque muchas veces se le contamina el discurso involuntariamente, digo, por nuestra falta de especialidad en el tema, nuestra falta de capacitación. Pero si el niño espontáneamente hace referencias con su propia terminología, que a veces son términos como chuchi, pochi, que hemos escuchado en muchas de las declaraciones del niño, bueno, ponerlo entrecomillado específicamente lo que dijo el niño o la niña víctima y que esto quede registrado. Porque muchas veces a nosotros nos ha tocado trabajar, el niño o la niña víctima cuando va a declarar, por ahí en cámara Gesell, con todas las protecciones, por ahí por falta de confianza, vergüenza, culpa, no cuenta todo o no cuenta nada. Pero el relato espontáneo recogido por los efectores puede ser utilizado. Y esto ya hay jurisprudencia de la Corte, muy reciente, de la Corte Suprema, donde admite la posibilidad de investigar estos casos y que avancen sin necesidad de que haya la declaración del niño o la niña víctima, que por ahí se pueda complementar con otros elementos de prueba. Y una cuestión, y es la que a nosotros nos toca trabajar, es la asistencia jurídica a la víctima para la posibilidad de constituirse, en su caso como querellante, pero también la posibilidad de solicitar medidas de protección. En muchos casos de abuso sexual infantil, como hay una causa paralela de violencia familiar, en la causa de violencia familiar se solicitan las medidas de protección. Pero en algunos casos
no hay una causa paralela de violencia familiar. Por ejemplo, cuando el abuso sexual es cometido por un vecino, donde al menos no es competente, al menos en el ámbito que a mí me toca trabajar, la justicia de familia para intervenir en esos casos. Y en estos supuestos nosotros hemos solicitado medidas de protección específicas en el proceso penal. Que, por ejemplo, una prohibición de acercamiento de esta persona que es vecino. Y estas medidas hay que discutir en qué momento proceden. Hasta ahora lo hemos logrado que procedan, por ejemplo, cuando ya hay un procesamiento confirmado, entonces dicen hay elementos de prueba porque se dictó justamente, se recolectaron pruebas, se produjo la declaración indagatoria y se produjo un procesamiento. Pero en otro caso hemos logrado que se ordenen las medidas de protección ya con la declaración del niño o la niña víctima, si esa declaración es considerada verosímil por las autoridades. Porque a veces el tiempo urge y hay que tener en cuenta que estamos hablando de restricciones al imputado que no tienen la entidad de una prisión preventiva. Es una prohibición de acercamiento o una prohibición de contacto que no afectan gravemente la libertad del imputado. En caso, por ejemplo, un caso que eran vecinos del niño o la niña víctima. Y acá, justamente en el caso después de haber delineado un poco estos estándares, la Corte Interamericana cuestiona que en este caso Rosendo Cantú, la víctima fue convocada a reiteradas oportunidades a declarar, como nos ha ocurrido también en algunos casos que ha tenido intervención la Corte Suprema u otras autoridades judiciales, revictimizándola. Y esto es justamente lo que cuestiona la Corte Interamericana, la convocatoria, la nueva convocatoria de la víctima para declarar muchas veces acerca de lo mismo. Y en el tema que yo creo que hay que poner énfasis es que la Corte Interamericana expresamente dice que una de las causas de la violación a derechos humanos por parte de México es la inexistencia de protocolos. Por eso es la idea de nosotros de trabajar con el desarrollo de esta guía de buenas prácticas y cómo protocolizarla en las diferentes jurisdicciones. La idea de las guías de buenas prácticas, como explicaba Nino, era justamente de establecer grandes parámetros para después en cada lugar desarrollar protocolos como hemos venido trabajando y muy bien con provincias del norte argentino. Pero esta es una exigencia específica que marca la Corte Interamericana. Es decir, una responsabilidad del Estado argentino de desarrollar en cada jurisdicción protocolos de actuación respecto de los casos de abuso sexual infantil u otras formas de violencia contra los niños y contra las mujeres. Y acá, bueno, para terminar el análisis de este caso, también se pone énfasis en el derecho a ser oído, y el derecho a ser oído implica tanto suministrar información e implementar los procedimientos adecuados adaptando a las necesidades particulares, es decir, la importancia de que se le informe al niño o a la niña víctima, y en su caso también a sus familiares, sobre el procedimiento, las consecuencias, de alguna manera las medidas de protección, sus derechos. Esto hay que trabajarlo y esto también, requiere cierta especialidad de los profesionales que nos toque desarrollar estas actividades para hacérselo llegar justamente a estas personas en una situación de extrema vulnerabilidad, el derecho a ser escuchados, y justamente se hace referencia a la idea de que el derecho a ser escuchado tiene que ser justamente en salas en donde se realiza en un entorno seguro, y por eso el desarrollo muchas veces de estas entrevistas del niño en cámara Gesell o a través de circuitos cerrados de televisión donde no tenga la posibilidad de contacto o cruce o confrontación con el imputado. Y específicamente se dice que los niños o las niñas no deben ser interrogados más oportunidades que las que sean necesarias. Esto es lo que ya ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy recientemente, este fallo es del año 2010. No sé cómo estamos con... Bueno, quería un poco también mencionar, para no dejar de lado, las declaraciones del niño y niñas víctimas, pero quería ir con este último caso porque era lo más reciente. Pero las declaraciones de niños y niñas víctimas del Consejo
directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños y niñas víctimas y testigos de delitos, aprobadas por el Consejo Económico Social, que son del año 2005, y que hacen referencia primero a que justamente la intervención con niños o niñas víctimas tiene que ser realizada siempre por profesional especialmente capacitado al momento de tomar la declaración. Y acá un tema justamente controversial que ya lo planteaba y que es necesario pensar, discutir, reflexionar, es justamente la legislación en la provincia de Buenos Aires, donde faculta al fiscal a de alguna manera entrevistar o interrogar al niño cuando justamente las normas y estos principios hacen referencia a que tiene que ser personal especialmente capacitado. Entonces, o el fiscal debería estar especialmente capacitado o debería delegar a nosotros que nos toca trabajar en el ámbito de la justicia nacional. La declaración es conducida prácticamente en forma exclusiva o preponderante por el psicólogo interviniente del cuerpo médico forense. Incluso, digo, el psicólogo muchas veces consulta después al juez, al fiscal. Puede haber también una parte querellante, el abogado defensor, sobre las preguntas, sobre la forma en que algunos temas que quiere indagar, pero la entrevista y el trato con el niño es conducido exclusivamente por el psicólogo o la psicóloga interviniente en el caso. Bueno, hay que pensar cómo aplicar esta norma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que genera, bueno, de alguna manera esta tensión con esta idea de que la intervención tiene que ser siempre especializada de acuerdo a las normas internacionales. En este sentido quiero resaltar que, por ejemplo, la Cámara del Crimen, yo después puedo acercarle esta jurisprudencia, pero la Cámara del Crimen había señalado, porque muchos habían cuestionado, abogados defensores decían, acá se está afectando la idea del juez natural, porque la entrevista o la interrogación al niño no la realiza una autoridad judicial, sino que la está realizando un profesional que no forma parte de alguna manera de la autoridad judicial. Y acá lo que decía justamente la Cámara del Crimen es que en realidad hay que aceptar que los funcionarios, los jueces, podemos tener mucho conocimiento del derecho, pero no tenemos conocimiento de la psicología infantil y también del trato que debe recibir un niño en esas circunstancias. Estamos por ahí acostumbrados a interrogar, a entrevistar a personas adultas por determinados delitos y no tenemos esta capacitación específica y por eso de alguna manera reconocen de que es necesario en estos casos la intervención del profesional especializado. Esto es de alguna manera la postura en el ámbito de la justicia nacional. Hay que ver qué estándar desarrollar en la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones. Bueno, acá justamente estas directrices también marcan el énfasis en que se eviten la reiteración de las declaraciones y por eso es importante, y esto ya de alguna manera bastante práctica en la justicia nacional, que la declaración del niño o la niña víctima se realice en la etapa de instrucción y sean convocadas todas las partes, es decir, sea convocada la parte querellante, sea convocado el juez, el fiscal y el abogado defensor y el imputado, para que puedan participar de ese acto y en su caso, digo, formular las preguntas. Y acá hay unas cuestiones problemáticas. Una, ¿qué ocurre si precisamente el autor no está identificado? Como puede ocurrir que el niño haya dicho que ha sido abusado, lo ha comentado, pero no ha dicho quién es el autor de este hecho. En ese caso se convoca al defensor oficial. Y después, digo, si se ha podido identificar, bueno, está la posibilidad, ¿no? Si el defensor privado considera que hay que reiterar la entrevista, pero si lo considera tiene que justificar qué pregunta o qué tema quiere indagar al niño para justificar esta reiteración de la entrevista. Pero si está convocado el defensor oficial, de alguna manera uno preserva de que ese acto se hizo de acuerdo a derecho y de que no hubo de alguna manera una inducción por parte de la psicóloga, porque estuvo controlando ese acto un funcionario que se encarga de la defensa penal. Lo que hemos tenido varias problemáticas, y esto lo hemos conversado con la doctora Bernil Leblon, varias causas que hemos intervenido, es que ¿qué hace a veces el imputado? Designa diferentes abogados a medida que avanza el proceso y estos abogados hacen nuevos pedidos para hacer nuevas declaraciones de los niños, victimizándolos y pudiendo generar que en algún momento el niño diga no quiero declarar más, y esto por ahí complejiza la investigación porque dicen no, pero entonces nos afecta en el derecho de defensa. Bueno, esta cuestión es bastante problemática y la queríamos marcar, pero el pedido de un abogado defensor a nuestro juicio nada más se justifica una nueva declaración cuando explica sobre qué tema o sobre qué pregunta
justamente quiere producir esta nueva declaración. No pedirla porque asume la defensa y quiere esta nueva declaración por sí sola, ¿no? Sin una razón nueva que lo justifique. Quería ver. Bueno, y acá, quería tratar algunas de las cuestiones que me parecen bastante controversiales, que podrían dar a debate. Si quieren, después las dejamos para la etapa de preguntas, que es quién debe realizar la entrevista, en particular acá en la provincia de Buenos Aires. También podemos ver con la experiencia en las provincias cómo se fue desarrollando eso, la necesidad de una entrevista previa, y esta entrevista previa tanto del psicólogo con el niño, y en qué debe consistir esta entrevista previa, para justamente generar la confianza, explicarle al niño en qué va a consistir esta declaración, pero también entre las partes para preparar la entrevista, para ver de alguna manera qué quieren preguntar el fiscal, qué quiere preguntar la defensa, si hay una parte querellante, a qué organismo debe pertenecer este psicólogo. En el ámbito de la justicia nacional, las entrevistas las realiza el cuerpo médico forense, que asegura cierta imparcialidad. Pero esto no impide, ¿no?, que la parte querellante vaya con su psicólogo, y muchas veces el imputado también presenta su propio perito de parte. Lo que sí tiene que quedar claro es que estos psicólogos no entran en la entrevista con el niño, sino que a lo sumo, van a verificar cómo se realizó este procedimiento, pueden cuestionarlo o no, y después va a ser valorado por el tribunal, y después pueden hacer su propia evaluación sobre la declaración del niño, que es un informe que también es otro elemento de prueba más. Como siempre remarcamos, y esta es una cuestión central, la primera valoración de la declaración del niño o la niña víctima la realizan las autoridades. Es decir, tienen que ver el video, participar en ese momento de la declaración y ver qué les pareció de alguna manera esta declaración. Es importante, obviamente, que la realización de estos cursos, estas capacitaciones, para ir ganando especialidad en el tema. Después vendrá el informe de los expertos, que es un elemento de prueba más, pero perfectamente, la autoridad judicial puede decir, por más que el experto me dice que el niño no es verosímil, a mí me pareció verosímil, o viceversa, y justificarlo y explicarlo la razón por la cual asienta su postura. Y esta idea de cómo lograr evitar la reiteración lo más posible de la declaración de los niños, en particular tratar de que sea en una sola oportunidad y que ésta sea videofilmada y exhibida en la audiencia de debate. ¿Y en qué consiste este informe? Porque esto está bastante discutido, que el informe de la declaración, si es un informe que meramente cuenta la metodología y destaca por ahí los principales dichos del niño, si tiene que pronunciarse sobre la verosimilitud, y distinguir este informe del informe sobre la victimización sexual. Estos son temas a debatir. A mí, en mi experiencia forense, creo que siempre me ha resultado muy importante para llevar adelante los procesos y para generar convicción en el juzgador el informe sobre la verosimilitud del relato del niño. Pero podemos discutir, reflexionar y pensar. Se nos ha acabado el tiempo, pero espero haber dejado algunos interrogantes. Muchas gracias a todos.